Hey, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy estamos de vuelta en un vídeo de estos de análisis que os moló el análisis que hicimos sobre el lugar de Mix, conocido normalmente, si vais a preguntar de ir a Catedral, no, a los espectros, os van a decir Mix, ¿no? Y yo, pues vale. Pues hoy vamos a irnos a las estepas, ¿vale? De Isabi. Concretamente a las del sur, ¿vale? Espérate, ¿dónde está el mapa arriba? Espérate. ¡Ay! Voy a subir aquí. ¿Dónde está Isabi? Isabi. A ver. Joder. Vale, aquí estamos. Vamos a irnos a cazar, pues, aquí, a esta zona, ¿vale? Donde está el territorio que vamos al Urmalulu, ¿no? El boss. El lugar nunca había ido, ¿vale? Os voy a avisar que tampoco, pues, realmente todo el equipo no conocía realmente las resistencias a llevar. Sabemos que los bichos por ahí, que vamos a ver a continuación, son las mantícoras que meten de vez en cuando llamaradas. Entonces ya asociamos que tenemos que llevar defensa al fuego. Pero no, ¿vale? Ojo con esto, ¿vale? Porque este spawn es problemático porque no se conoce bien la resistencia a llevar, justamente en el caso de los tanques, ¿vale? Que difiere un poco con las resistencias que vamos a llevar en el equipo, ¿vale? El resto de los miembros, en el caso de que recibamos o no impactos, ¿vale? Dicho esto, pues vamos a comenzar empezando hablando de las criaturas que vamos a encontrarnos en este lugar, ¿vale? Y luego con el vídeo nos vamos a fijar en los puntos más críticos donde el EK va a rojear, ¿vale? Y por qué lo hace, ¿vale? Y ya según eso vais a ver que vais a tener que aplicaros este cuento, esta guía, este análisis, si queréis venir a esta zona, ¿vale? Lo primero de todo, deciros que la experiencia que estábamos haciendo aquí en este lugar eran 5 KKs, 5,5 habíamos llegado al máximo de experiencia. Y de loot, tampoco hacíamos tanto loot, ¿vale? Hacíamos como 300k de profit, ¿vale? Algo así lo que estuvimos en media hora, ¿vale? Lo que sería en una hora 600 aproximadamente. Nadie llevaba por ahí de nada, de loot, de daño o cualquier cosa, que me lo dijisteis en el vídeo anterior, ¿vale? Yo tampoco, y tampoco llevaba runas, porque no las tengo completas con el druida. Y lo diré al final qué runas vamos a llevar, o quizá ahora al principio, según veamos los daños que tienen las criaturas y esto, ¿vale? Os diré lo primero de todo, pues las runas, ¿no? Que os aconsejaría llevar, ¿no? Si en el caso de las tuvierais o las queréis farmear y cuando las tengáis, ¿vale? Las apliquéis. Vale, lo primero de todo, pues, hablando de las criaturas que vamos a vernos, bueno, os voy a poner por aquí las imágenes porque no tengo completo lo que son el bestiario, ¿vale? Entonces pues no me sale en el caso de las siguientes las resistencias. Pero bueno, con las guanas sí. Vamos a ver estas guanas que son las más menos fuertes, ¿vale? Que tienen unas resistencias, bueno, débiles las guanas a la energía, ¿vale? Por eso de que nuestro mago, nuestro MS, va a tener que tirar siempre el Exebogramas bis y waves de energía, ¿vale? Si no lo veis haciendo eso, pues echarle la bronca que use las waves de energía, no de fuego, de energía, porque luego en este caso son neutrales al fuego, ¿vale? Pero las otras criaturas, los Sphinx y esto, mantícoras y tal, van a tener resistencia, van a ser fuertes en fuego, ¿vale? Así que no tiren fuego, ¿vale? Si no le queda otra, que usen la energía o la runa en cuestión, pero que no le usen porque no tiene sentido, ¿vale? Si quieren perder daño, allá ellos. Pero aquí vamos a enfocarnos en la energía. Yo como consejo, ¿vale? Ahora, después de hacer el análisis, no en el vídeo, ¿vale? Si sois magos, llevar dos tipos de runas, ¿vale? Porque en este caso a las guanas, ¿vale? A estas y a las adult, ¿vale? Les hace la energía más daño, ¿vale? Y estas son las problemáticas en este spawn. Estas, no las mantícoras ni los feral sphinx. Estas son las causantes de las muertes de los EKs,
por ejemplo, o de los miembros de la party, porque son muy rápidas, hacen mucho daño de burst, de daño directo, ¿vale? Por el contrario, las otras criaturas lo hacen de vez en cuando, ¿vale? No están pum, pum, pum y te matan, ¿vale? Así que yo me traería de runas con las guanas, ¿vale? Vamos a ir viendo, así ya los digo directamente. A las guanas le metería crítico porque vamos a ver en la zona norte, sobre todo del spawn, va a haber muchas guanas, ¿vale? Y las adult son las más problemáticas en daño, ¿vale? Os voy a ir poniendo los daños por aquí, que tienen fuerte daño de veneno, ¿vale? Veneno, hacen strikes de veneno muy fuertes. Ahora los vais a ver en el vídeo, que son incluso que llegan hasta 900 de daño por un strike, ¿vale? Y imaginaos que le cae rodeado de las guanas estas, le meten 800, 900, 800, 900 y se lo ventilan en un momento, ¿vale? Os aviso que lo vais a ver en el vídeo, que rojea por estas cosas. Entonces, estas criaturas, fuerte daño de veneno, tienen pues dots, ¿no? De veneno que te hacen 15, 14, pero bueno, da igual un poco ese daño en el tiempo, sino que tiene un fuerte daño de veneno, ¿vale? Y por el contrario, las otras criaturas que vamos a ver ahora, ¿vale? Son los Feral Sphinx, ¿vale? Estos, estáis viendo que son débiles al hielo y al death, ¿vale? Por eso de que os decía que trajerais dos tipos de runas, tanto las avalanches como las storm, ¿vale? En la zona norte del territorio, pues usaríamos lo que es las storm runes, porque es donde están las guanas, ¿vale? Y luego ya según vayamos bajando y hay más o menos de unas criaturas u otras, según lo que queráis matar antes, ¿vale? Usaría una runa u otra. Como veis, los Feral Sphinx son neutrales al hielo, así que digo a la energía, así que no pasa nada si estáis usando energía, ¿vale? No tiene penalización, digamos. Entonces, yo haría eso. En la zona norte tiraría Stone Runes. Y luego, más abajo, si ya solo hay criaturas de Feral Sphinx y las otras que vamos a ver, que son las mantícoras, pues usaría el otro, ¿vale? Las avalanches. ¿Por qué? Porque realmente lo que quieres matar antes son las guanas, que son la que os vais a ver, pues ya os digo que son las que van a mataros al team, ¿vale? No los Sphinx ni las mantícoras. Como estáis viendo, los Feral Sphinx hacen daño fuerte de fuego, pero hacen waves, ¿vale? Lo vais a ver igualmente aquí en el vídeo, que hacen waves para un lado, para otro, muchas veces no están ni mirando al tanque. Entonces, lo ideal aquí es, en el caso de los magos, que vamos a estar en distancia, a la distancia atacando, ¿vale? No vamos a estar casi nunca recibiendo los impactos directos, ¿no? Entonces, sí que es interesante que los magos o las personas que estéis a distancia, ¿no? Usemos en resistencia al fuego, porque casi frecuentemente te vas a comer una llamarada de estas criaturas, ¿vale? Lo mismo ocurre con las mantícoras, ¿vale? Que si os fijáis, pues lo mismo que antes, que los Feral Sphinx tienen resistencia debilidad al hielo, ¿vale? Y les hace pues 20% más. Su daño, pues también tienen flechas de fuego, waves de fuego, pero no es una habilidad, ¿vale? Que vayan a hacer frecuentemente. Además, estas criaturas, ¿vale? Cuando están a la distancia y cogen el agro, no el tanque, van a disparar unas flechas de veneno, ¿vale? Y que eso casi siempre lo hacen, ¿vale? O sea, imaginaos que el tanque está lureando todo, se le han pegado ya las guanas y le vienen esto desde la distancia con flechas de veneno. O sea, si no llevas resistencia de veneno, es que en el momento del lureo que se junta todo y las guanas te meten todos los strikes de veneno más las flechas, imaginaos un combo de 4000 fácil, o sea, muy fácil. Y si no llevan resistencias de que te puedes poner incluso hasta 40% o algo así,
es que es muy fácil que el EK se muera, ¿vale? Muchas veces luego me decía el EK que cómo no le levantaba la vida, y yo pensando, es que no lleva resistencia a nada de veneno, no llevaba nada, porque antes de venir el MS nos había dicho coger fuego, y yo pensando, vale, son llamaradas de fuego, pero no, ¿vale? En el caso de el que recibe los impactos directos tenéis que traer veneno, sí o sí, porque es el ataque frecuente de las criaturas, ¿vale? Así que ya lo sabéis, en el caso de los tanques o paladines que vayan a recibir daño, el paladín igual lureando, ¿no? O en el caso de que si se pega mucho al tanque y vaya a recibir muchos impactos, pues que se traiga un set así de veneno, ¿vale? Y con resistencia secundaria, digamos, de fuego, ¿vale? Si no va a estar recibiendo muchos impactos, pues que haga la inversa, ¿no? Que traiga un set de fuego, pero que resista el elemento secundario, vamos, que sea de veneno. He visto que el Sleep Soul es muy bueno aquí, o sea, el Sleep Soul, si recordáis, a ver, el amuleto de paladín, creo que era un... era 24 de Earth, ¿vale? Es mucho la resistencia esta y le va a venir muy bien a los paladines, ¿vale? En el caso, pues ya os digo, que luree mucho o que se vaya a pegar mucho el tanque y vaya, bueno, a recibir los impactos. Si no, pues que traiga resistencia al fuego y va bien. Ahora os voy a decir, bueno, un equipo así que he visto yo por aquí en el market, que no está tan mal y que sería el ideal, ¿no? Para el caso de los EKs, ¿no? Que son los que van más a sufrir y que no está uno acostumbrado a imbuirse el equipo con Tera, ¿no? Con Earth. Así que como elemento de armadura, pues no hay ninguna así que digamos que tenga un elemento pasivo de Earth, aparte de esta, ¿no? Que nadie la va a querer y que es un rare, ¿no? Porque no la puedes ni imbuir, ¿no? Pero yo diría que cualquier armadura está bien, ¿vale? Con que tenga 2 slots, algo de resistencia al físico, está bien, ¿vale? Cualquiera, la Ornate, ¿vale? Que es la básica, ¿vale? La Ornate Chestplate, no sé cuánto estará costando ahora mismo. Bueno, 5 kks. Si no, cualquier otra que esté un poco más baratilla, podéis traerla perfectamente, ¿vale? Aquí el Shielding nos va a dar igual, el físico también casi, ¿vale? Lo interesante es que tengáis 2 slots para imbuirla, o incluso si tenéis la Elven Mail, ¿no? Con 3 slots, pues ya cremísima, porque lo ideal es traerse imbuements de Tera, ¿vale? De Earth 15%, ¿vale? El Powerful, y el segundo elemento, o sea, el segundo slot, si queréis meterle Life Leech, o por el contrario, usar el resistencia al fuego, ¿vale? También. Ya según como veáis que os cure el druida, yo casi le metería resistencia, ¿vale? En vez de Life Leech, porque, bueno, yo creo que vas a recibir más tortas de los ataques que vas a hacer. Pero si ves que te ayuda bastante tu Life Leech, ¿vale? Le metería, ¿vale? En cuestión de tu rotación, si te salva eso bastante y eso, ¿vale? Eso ya la dejo a opcional. Luego, como helmet, ¿vale? Como, bueno, boots, cualquiera, ¿vale? Cualquier boot, ¿vale? Y que tengáis un poco de resistencia. Las calcéis también, que son baratillas, ¿no? Ahora mismo están baratas. Van bien. No hay ninguna así con Tera para los EKs, así que, ¿vale? El caso de los... ¿dónde estaban las legs? O, bueno, helmets. El Tera helmet, ¿vale? El Tera, ¿dónde está? Tera. Lo vi antes. Solo tiene un slot, ¿vale? O Terra. Terra helmet, ¿vale? Solo tiene un slot, pero tiene 5% de Earth, ¿vale? Es súper top. Y esto pues le metes Leech, el del mana, ¿no? Leech en vez de Club, ¿vale? Porque ya tienes 2, ¿vale? O sea, aquí el skill del EK es un poco secundario. Prefieres tener resistencia, ¿vale? Porque vais a ver el vídeo que es una mansalva de palos, digamos, al EK. Es una mansalva de palos. Y si el EK no va con suficientes resistencias, es lo que pasa en el vídeo,
¿vale? Que sufre muchísimo y el druida tiene que estar muy atento, ¿vale? Porque es muy fácil que lo maten. Ya os digo, el EK que llevábamos en el vídeo era a nivel 430 o 420, o sea que ya tiene sus 6000 y pico de vida, ¿no? Creo recordar, por ahí andará. Y aún así lo rojean, ¿vale? Aquí el nivel recomendado, que no lo he dicho, es de 250 más, pero ojo, con resistencias, ¿vale? Si no, es muy fácil que os maten a todos y vais al templo rápidamente. Y luego, en cuestión de legs, ¿vale? Yo diría que cualquiera, ¿vale? O sea, no haya una que sea de resistencia al Tera, pero podéis llevar, si tenéis las Fabulous, que dan 2% de fuego, podéis llevarlas esas, están bien. Siempre está bien tener un poco la estadística secundaria ahí presente, ¿vale? Y si no, cualquier otra, la Ornate Legs también están bien, ¿vale? O sea, no os dan resistencias así secundaria ni primaria, pero bueno, están ahí, ¿vale? O sea, cualquier leg, ¿vale? Os va bien. Ahora, la cuestión del shield, el shield, ¿vale? El ideal aquí es el Lion. El Lion es cremísima. El Lion Shield es buenísimo aquí. Porque os da 10% a Earth, ¿vale? Y físico. E incluso le podéis meter fuego. O por el contrario, si queréis que ya sea esto increíblemente bueno, ¿vale? Como opción neutral, digamos, en base al precio, porque cuesta 10 cacas, bueno, 7, ¿no? Aquí en Antica, porque yo los he visto hasta 15, ¿no? Ya si queréis ser los mejores tanques, el Falcon, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Falcon, bueno, está baratísimo ahora mismo aquí en Antica. Te da 15 de fuego, pero te lo puedes imbuir 15 de Tera, 15 de Earth, o sea, sería lo máximo de resistencia posible en Shield, ¿vale? Y ya como opción terciaria o algo así, opción barata, pues cualquier Shield que veas por ahí, el Ornate Shield está bien, o sea, te lo puedes imbuir, ¿vale? Ornate Shield. ¿Y que está barato? Está a 100k, o sea, no vale nada. 5% de físico, te da igual. Y lo que quieres es que tenga un embodiment. O sea que esto, el shield, lo puedes imbuir ya según te venga. Tú mírate bien las resistencias, ¿vale? Si llevas ya 40% o reducción casi máxima de 50%, no sé cuánto puedes llegar, pero más de 40% puedes llegar a tener, ¿vale? De Earth. Y según veas, si quieres tener un poco más de resistencia a Fire, pues métele en resistencia secundaria de Fire, ¿vale? Y si no, pues Tera. Porque el amuleto que vamos a llevar nosotros, ¿vale? El amuleto es el Jill. El Jill es el mejor para los EKs aquí, ¿vale? Te da resistencia a físico, te da un poco igual porque es el menor daño que vas a recibir casi, pero te da 10% a Earth, ¿vale? 10% a Earth, que está muy bien, ¿vale? Y tiene 750 cargas, ¿vale? Yo lo veo bastante bien. Yo diría que es casi el mejor. Incluso puedes imbuirte en el Shield, yo que sé, Tera, Earth, ¿no? Y tienes un 15%. Y este 10%, en vez de cogerte el Shield, cogerte el Magma, ¿no? Y que tienes 20% de estadística secundaria, ¿no? De resistencia secundaria. Pero, no sé, yo creo que igualmente el daño de las guanas es muy burst, muy de daño rápido, ¿vale? Incluso te meterán algo de daño físico, que no es tan alto el daño físico que te infligen estas criaturas. Pero no sé, todo sería probarlo, ya os digo. Si queréis tener un poco la resistencia más alta de la resistencia secundaria o no, ¿vale? Así que eso sería el set del EK, ¿vale? El set ideal. En cuanto al arma, ya habéis visto que, bueno, el arma aquí, si sois pues de Sword, ¿vale? Sería la Nome Sword, ¿vale? Está muy barata ahora, yo creo. Sí, o sea, no vale nada. Recuerdo cuando valía 5, que acaso así. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los guanas, como habéis visto,
tienen fuerte daño de energía, bueno, que les infligimos fuerte daño de energía, ¿no? Entonces sería lo ideal para la zona norte y la zona sur, con las mantícoras y los Feral Sphinx, pues el hielo, ¿no? Que estará la Winterblade, ¿no? En el caso de que seáis de otro tipo de armas, pues lo mismo, ¿vale? Energía y hielo. Eso si estáis rodeados de una criatura o otro. Yo me la cambiaría, si sois afortunados y tenéis pues dinero, ¿no? Pues traería las dos. Si no, podéis traer pues en función de la criatura que veáis que os molesta más, ¿vale? En función de eso. Este K traía daño de hielo, ¿vale? Así que, bueno, está bien, ¿vale? Pero si queréis enfocaros en limpiar mejor la zona, yo traería la otra, la de energía. Porque son las criaturas las que os van a molestar más, son las guanas, ¿vale? Y queréis matarlas más rápido. En cuanto a los sets de magos y tal, pues bueno, ya os digo que, según os decía, lo que vamos a absorber más daño sería daño de fuego, por eso de que como vamos a estar en la distancia no deberíamos de recibir mucho daño de veneno, strikes de guanas y eso, y si lo recibimos pues llevaros bombas de energía, porque las guanas no pisan la energía, ¿vale? Y las podéis baitear y os quedáis dentro de la energía siempre y ahí no pisa nadie la energía, ¿vale? Simplemente las mantícoras si lureáis alguna o lo que sea, ¿vale? Así que como mucho tanquearíais algún golpe de veneno, pero básicamente si tanqueáis algo serán daño de mantícora, ¿vale? De fuego. Así que para el caso de los magos y tal, set de fuego, ¿vale? Y en el caso de los que reciban los impactos directos, daño de Tera, de Earth. Bueno, como es obvio, como hemos dicho que son débiles a daño de hielo y Death, ¿vale? Las criaturas de los Feral Sphinx y las... lo diré... las mantícoras, ¿vale? Tengo la otra pantalla así, mirando la chuleta. Vamos a traer... pues un freeze para una criatura en particular, ¿vale? Si queréis en las mantícoras, ¿vale? Que vamos a encontrar pues igual de lo que más. Bueno, no hay tantas realmente porque están a la distancia. Igual hay más Feral Sphinx, pero les hace más daño el hielo a las mantícoras, ¿vale? Un 20% en vez del otro que es un 15%, ¿no? Entonces, yo le pondría freeze a las mantícoras, ¿vale? Y a los Feral Sphinx, pues el daño de Curse, ¿vale? Que es de Death, ¿no? Que este personaje no lo tengo, sí. Yo es que ya me quedo ciego con tanto por aquí. Sí, lo tengo aquí de primera plana, ¿vale? Tenemos daño de Death, ¿vale? Este no es tan caro, creo, el daño de Curse. Creo que es como 800 o algo así, ¿no? De runa. Pero bueno, el daño de Curse sería pues lo que le pondría, ¿no? O cualquier otro que sea un elemento neutral. Ya os digo, como antes os había mencionado que lo que queremos matar rápido son las guanas, sí o sí le metía low blow crítico a las guanas. ¿A cuál? Pues yo creo que a las adult, ¿vale? A las adult guanas le metía crítico, porque son aquellas las que van a estar disparando muchos strikes de veneno y son las que van a recibir mucho más daño LK, ¿vale? Y las que van a molestar más, básicamente. Además que tienen más ataques en comparación con las normales, ¿no? Las babies, digamos, las guanas azulitas, ¿vale? Que no tienen tanto daño de fuerte, ¿vale? Pero aún así sí que hacen daño, ¿no? Pero a estas pues le metía el de daño de energía, ¿vale? Y ya estaría, ¿no? Creo que estamos con todas las runas puestas, que es el daño de energía es el zap, ¿vale? ¿Sí? Zap para las guanas básicas, las azules, el low blow a las otras. Si no fuera low blow, ¿qué le metería? Pues al revés, ¿no? Yo creo que a la guana adulta
le metía el zap, ¿vale? O sí, porque les hace un poquito más de daño, ¿vale? Les hace más daño realmente a las Yonguana, a las babies, la energía. Pero como las otras molestan más, ¿vale? Le metía la runa mejorada a este, ¿no? Al otro, pues ya le metía un elemento neutral, ¿vale? Que sería el físico, por ejemplo, el Bond, ¿no? Que tengo yo ahora. O yo qué sé, si tenéis el Holy desbloqueado, pues también, ¿vale? Y a los otros, pues el Freeze y el que os decía, el Curse, ¿no? Y si no los tenéis, pues cualquier elemento neutral está bien, ¿vale? No os rayéis mucho con las runas. Lo importante que tengáis claro es que si tenéis el Low Blow, lo utilicéis en las Adult Guanas, ¿vale? Si lo tenéis el crítico, metérselo a esta, o si tenéis el Zap, metérselo a esta, ¿vale? Eso sería como consejo principal. Bueno, y ahora analizando pues la hunt que estabais viendo por aquí en el vídeo, porque han rojeado varias veces, vamos a ver en cámara lenta, en cámara más despacio, cómo ha sido eso, ¿vale? Para que os fijéis bien que como el EK no traía resistencias de Tera, ¿vale? Se ha comido unas piñas con patatas, ¿vale? Justamente cuando empezamos la vuelta, como habéis visto, nosotros hacíamos vueltas así al revés de las agujas del reloj, ¿vale? Y que las zonas más problemáticas, donde ha rojeado más, es en el oeste, ¿vale? En la zona de que cuando bajamos la escalera, ¿vale? Hay algunas goanas, pero no es tanta la cantidad de que hay goanas, y tampoco pues tantas mantícoras que igual disparan las flechas de veneno y todo esto, ¿vale? Sino que cuando vamos más hacia el oeste ya hay un lureo más grande, ¿no? Ahí sí que es cuando ha amarilleado y si os fijáis bien, ampliando aquí la cámara, ha recibido varios impactos de 500 más, ¿vale? 800, 900, y que eso, vale, igual en un turno, ¿vale? Eso se lo han hecho pues varias criaturas. Yo le levanto la vida 1500, 1600, pero en otro turno ya se lo han vuelto a hacer ese daño. Y claro, el CD mío, que es de 1 segundo o 2 segundos de SEO, pues tampoco luego me da tanto tiempo a tirarle otra segunda cura. Y por eso hay veces que rojea demasiado, ¿no? Este spawn, ya os digo que los druides vais a sufrir bastante, ¿vale? Y si sois niveles 300 tendréis la cura fuerte, ¿no? La cura de 400 de mana, que es el maxio, pero que tienes un CD de 1 minuto. Eso vais a usarlo continuamente, reservároslo sobre todo para la zona esta del oeste de la isla, ¿vale? Del territorio, porque es la zona donde vais a ver que va a sufrir mucho más el EK, ¿vale? Así que como consejo de druida, ese es el tip, ¿vale? Reservaos el máximo SEO para esa zona y estar muy presentes, ¿vale? En cuanto lleguéis al lureo que hace el EK y el paladín, ¿vale? Tiraos de bomba, despreocuparos de las guanas que hay por ahí sueltas, las mantícoras, ¿vale? Y centraros en curar al druida, al EK, ¿vale? Ya según bajamos un poco más hacia el sur, vamos a encontrarnos más mantícoras, más criaturas de los Sphinx, ¿vale? Y también más guanas problemáticas que no nos van a gustar nada, porque el EK, si no trae las resistencias apropiadas, pues va a pasar pues estas cosas que rojea en un abrir y cerrar de ojos, ¿vale? Así que estar muy atentos, ¿vale? Vosotros, si sois druidas, os lo digo encarecidamente, ¿no? Que preguntéis a vuestro EK si lleva las resistencias. Si no las lleva, por favor que las lleve, aseguraos de ello, ¿vale? Como si sois vosotros el que le pagáis los 10 likes o cualquier invoyment, ¿sabéis? Porque lo que queréis hacer es experiencia, no que os retrase la hunt muriéndose, ¿vale? Porque los EKs que se mueran aquí será culpa de ellos, ¿vale? No por vuestro negligencia, vuestra mal cura, que puede ser, pero yo diría que no, porque los EKs aquí no traen las resistencias apropiadas, se meten de fuego y se olvidan, y
lo que necesitan traerse es Tera, porque estáis viendo que la mayoría de los ataques que reciben de impactos directos frecuentemente son Terra Strikes, no son las waves de fuego, ¿vale? Que igualmente las reciben cada rato, igual en la zona más del este. Sí que hay más mantícoras, hay más Feral Sphinx que meten fuego, pero ya habéis visto que el fuego lo dispersan, ¿vale? Y si se comen algún área de fuego, tampoco van a rojear por eso, ¿vale? Así que, señores, creo que os ha quedado claro que las resistencias, en el caso de los casters, de los magos, vamos a tener que traer fuego, lo repito muchas veces para que se os quede en la cabecita, ¿no? Y los que reciban impactos directos, EK sobre todo, Terra, resistencia Terra, ¿vale? A Terra. Y los paladines, pues es situacional, yo creo, ¿vale? Según lo que os he dicho al principio. Y bueno, esto es la junta aquí, como habéis visto es bastante peligrosa, ¿vale? A mí me ha gustado porque es un reto más, ¿vale? A mí me gusta pues que sea así un poco de estrés para el druida, ¿no? Pero si es con menos estrés, igual el EK pues se siente más seguro, ¿no? Porque yo creo que el EK iba un poco bastante estresado y no entendía el porqué, que yo era el culpable, ¿no? De que no le curaba, pero este hombre que tenía que llevar sus resistencias, algún día si ve este vídeo, pues ya lo sabes para la siguiente, muchacho. Así que bueno, es un lugar que nunca había estado, también os digo, y que no lo veía yo como para ir de hunt, porque es un lugar fuerte por las resistencias, y además que también, ya no sé si veréis en el vídeo, porque no sé si os lo cortaré, suele ser un lugar de que os encontréis a gente que os moleste, que os abra PK, o que os intente lurear para que muráis, ¿vale? Es un lugar frecuente, pues yo que sé. Isabi es el lugar también, aparte de Tais, donde la gente es así, toca pelotas y te viene a molestar. A nosotros nos ha pasado en esta hunt, pues en una hora que estuvimos 2 veces, ¿vale? Que nos venía un tío pues a abrir PK simplemente para que yo no pudiera curar al EK, pero ya después de estar en Talera y ver cómo es el panorama ahí, ya estoy con el botón cerca de darle a la E, ¿no? Y darle a lo de la manita blanca, ¿no? Para poder curar a mi EK, ¿no? Entonces ya estoy, en cuanto vea a un tío un poco sospechoso, digo, verás, este me va a abrir, va a abrir aquí Skull y no le va a salir bien la jugada, ¿sabéis? Porque yo a este tipo de casos, pues no sé, yo, ya sabéis que yo pues en PvP pues me la suda. Y pues lo veo innecesario. Yo vengo a hacer experiencia, no me apetece pues en tirar SDs, ¿para qué? ¿Sabéis? E intentar matarle, pues es que no quiero seguir su rollo, su juego, ¿no? Lo que quiere él es eso, llamar la atención a este tipo de jugadores, pero es que no, ¿sabéis? Yo paso de ese tema, no quiero perder el tiempo, ¿no? Básicamente. Así que, bueno, vosotros estáis avisados, ¿vale? Que es un lugar así tentador para los PKs, tentador para aquellas personas que os quieran molestar, lurear, demás y forzar una muerte, ¿no? Así que, pero aún así el spawn está bien, es diferente. Ya os digo, a mí me ha gustado, bueno, por eso de que es un reto un poco más, un lugar un poco más hardcore para el EK, ¿no? Y se hace experiencia decente, ¿vale? No tanta como hemos visto en los espectros, en Mix, ¿vale? Pero está bien. Eso sí, del loot olvidaos mucho. Yo creo que no se hace tanto loot como cualquier otro lugar. Y bueno, si queréis cambiar de ambiente, probar esta zona y tal, bueno, yo os animo. Pero eso, ojo, con mucho cuidado porque ya habéis visto que los combos son fuertes. Y traer bombas en el caso de los magos, el paladín, traeros bombitas, ¿vale? Porque ayudan mucho a estar seguros, ¿vale? Si ahí dentro. Y que es... bueno, es fácil que te vayas al templo. Así que, bueno, controlar mucho eso. Señores, por aquí voy a dejar el vídeo. Si me he olvidado de algo, decírmelo abajo en los comentarios. Os responderé encantado, ¿vale? Y dicho esto, pues la próxima análisis, no sé de qué sea.
estará por aquí. Igual les da algún dúo, ¿vale? Porque he hecho algún dúo por ahí con un EK. Así que bueno, espero que os haya gustado de nuevo la guía, el análisis de este lugar. Dejadme en los comentarios si queréis que vaya a algún lugar, ¿vale? En particular, así como, no sé, cualquier lugar, pues seguramente tenga el acceso, porque este druida está muy completo en accesos, que es lo que busqué, ¿vale? Y pues nada, os lo traeré, analizaremos el spawn y todas estas cosas, ¿vale? Dicho esto, nos vemos en ese próximo vídeo. ¡Chao, chao!